Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos a ti, Señor, toda la gloria, la honra y la alabanza. Señor, sabemos que tú eres bueno y que tu misericordia es para siempre. Gracias por esta noche, gracias por los que están en este lugar. Te pedimos que bendigas, Señor, tu palabra, que bendigas este servicio a ti, a tu nombre, Señor, a tu gloria. Señor, queremos saber más de ti, conocerte más, entender más de toda esta palabra maravillosa que es tu palabra, Señor. Te pedimos que perdones cada uno de nuestros pecados, todas aquellas cosas que no te gustan, Señor, que las transformes, que las cambies y que nos hagas mejores delante de ti cada día. Señor, sin ti no soy nada y no puedo decir nada y no puedo explicar nada, pero con tu ayuda, con la ayuda de tu Espíritu Santo, que Él nos lleva a toda verdad y a toda justicia, con la ayuda del Paracleto, en el nombre de Jesús, bendito Dios, te pido que me ayudes para enseñar esta tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Miren, les tengo acá escrito, vamos a hacer una pequeña clase, Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 8. ¿Ok? Voy a leer el pasaje, lo vamos a buscar, lo voy a leer el pasaje, y quiero explicar por qué esas personas que aparecen ahí son realmente y únicamente de la nación de Israel y no de otro pueblo. ¿Ok? Dice así: después de esto, en el libro de Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 8, dice así: después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Se imaginan si no sopla ni un viento alguno sobre la tierra? El calor inmenso que puede haber solamente por este hecho. Pero bueno, dice así. Dice que estaban ahí estos ángeles para detener los vientos que vienen de los 4 costados, norte, sur, este y oeste. Vi también a otro ángel que subía donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Les clamó, vino otro ángel, este es el número 5 que aparece, y le clama a los otros 4 ángeles y les dice: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Cuando él dice no le hagáis daño a la tierra, ni a los árboles, ni al mar, ¿por qué le iban a hacer daño? Porque no iba a haber viento. Si no iba a haber viento, el planeta entero entra en un colapso. Y este ángel le dice: esperen, no detengan los vientos todavía. O sea, no hagan daño ¿a qué? A la tierra, a los árboles, al mar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando hayamos sellado en sus frentes a los hijos de Dios. Hasta que hayamos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Los llama siervos. ¿Ok? Versículo 4. Y el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. 144.000. En el libro de los Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14 habla del sello de Dios. Lo voy a buscar y lo voy a leer para que tengan una idea clara. Efesios capítulo 1, porque ciertamente no es un sello visible del que está hablando el siervo de Dios aquí, de lo que está hablando los ángeles, no es un sello visible. Capítulo 1, versículos 13 y 14, dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o el depósito de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces aquí entendemos que el sello que les van a poner a estos siervos de Dios no es un sello físico, no es que van a venir y los van a marcar, ¡pum! No es un sello físico, es un sello espiritual. Que Dios lo puede ver, es un sello espiritual, nosotros no lo vemos. Le pone ese sello a su siervo y es espiritual, nadie lo puede ver, solamente Dios. Porque es un sello espiritual, no es un sello físico en estos siervos. Y aquí empieza, dice que son 144.000 sellados, ¿verdad? El número 4. Y hoy el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de Israel. ¿Ok? De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Levi, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados.
De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Aquí se nombra a José y a Benjamín y hace un total de 144.000 sellados de la nación de Israel, de las tribus de Israel, sacados de las tribus de Israel. Entonces, entendemos aquí que esto no son ninguna secta, no es ningún grupo religioso que hay por ahí dando vueltas en el mundo, ninguna doctrina, porque hay muchas doctrinas que enseñan que estos 144.000 sellados son ellos, pero ellos mismos tienen millones de personas en el mundo y no 144.000. Además, cuando la palabra de Dios dice algo más de una vez, literalmente está diciendo que esto es así, y es seguro así. Como cuando Jesús decía, de cierto os digo. O sea, no es solamente que te lo estoy diciendo, sino que es 100% seguro. De cierto te digo. Y aquí te está dando dos cosas. Primero, te está dando el número, 144.000. Y segundo, te está dando la suma total a través de los 12.000 de cada tribu. Que no se equivoca, son 12.000 de cada tribu, son 144.000. O sea que no es un grupo que podríamos decir es un número simbólico. No, no es simbólico. Porque está escrito aquí más de una vez y te da el número de cada tribu. Te dice, de la tribu de Rubén, 12.000 sellados. No te está dando números simbólicos, sino números específicos, reales. Y la suma total es 144.000. Ahora, hubo un tiempo en que la nación de Israel fue dividida, el reino del norte y el reino del sur. Esto lo podemos encontrar en 2 de Crónicas, capítulo 10. Se dividió. ¿Por qué se dividió la nación de Israel? Se dividió por el pecado, se dividió por la soberbia, se dividió por la vanidad. Pero si ustedes buscan en el libro de Crónicas, yo les voy a hacer la historia rapidito. 2 de Crónicas, capítulo 10, cuando venía de entregarle el reino a Roboam, que era el hijo de Salomón, el heredero al reino, y Salomón, que era el hijo de David, Roboam consultó a los ancianos que habían estado con su padre qué debía hacer al recibir el reino. Porque todos los ancianos de las 12 tribus de Israel, de las tribus de Israel, vinieron a él y le dijeron, quita un poco la carga, es demasiada carga la que tu padre nos puso. Porque verdaderamente Salomón le puso a todo el reino una carga de impuestos muy alta para mantener el reino. Él dice, quita un poco la carga. Y él fue y consultó con los ancianos, y los ancianos le dijeron, haz lo que el pueblo te pide, y te ganarás el corazón del pueblo, y siempre estarán contigo. Entonces él fue con los jóvenes con los que se había criado, jóvenes que no entendían de las cosas, y le dijeron, trátalos duro, haz que ellos entiendan que tú eres un rey severo. Y él siguió el consejo de los jóvenes y les dijo, el dedo más pequeño mío es más grande que todos los lomos de mi padre, dando a entender que él era mucho más duro y que no les iba a quitar, no les iba a bajar los impuestos que su padre les había puesto. Y entonces Israel se dividió. ¿Pero por qué se dividió? La razón fue porque Salomón había pecado. Salomón hizo muchas cosas malas. La ley decía no volver a Egipto, y Salomón volvió a Egipto a comercializar con caballos. Hablaba de no tener exceso de esposas. Salomón tuvo 1000 mujeres entre esposas y concubinas. Dios le mandó profetas, hicieron para hablarle, pero Salomón no escuchó. Y le hizo dioses a todas sus esposas y concubinas, le hizo dioses en los lugares altos de las distintas naciones. Dios se molestó y lo quitó y dividió el reino. ¿En quién? En Roboam. Le dice, por amor a David no te quito el reino entero. Por amor a David te voy a dejar solamente la tribu de Judá, que es la tribu de David, y Benjamín, que es la tribu esta que le dejó. Y se dividió el reino porque las 10 tribus se fueron, formaron un mismo reino, y se llamó entonces Israel dividido. Israel fue el reino del norte, y Judá fue el reino del sur. Pero aquí está lo interesante, porque cuando el reino del sur pasó a ser solamente 2 tribus, Judá y Benjamín, cuando el reino del sur pasó solamente a ser 2 tribus, y el reino del norte se llevó todo el resto de la gente, el reino del norte hizo lo malo delante de Dios todo el tiempo. Ellos no tuvieron ni siquiera un rey que fuera bueno, ni un solo rey que hiciera la voluntad de Dios. Todos los reyes de Israel, del reino del norte, fueron todos malos. Todos adoraron a otros dioses, practicaban la hechicería, practicaban el consultar a los muertos, cosas que se hacen hoy día también. Hicieron todo lo malo. Y en el año 721 vinieron los asirios y devastaron. Poco a poco lo fueron terminando, y vinieron, los sacaron a todos, los llevaron cautivos a diferentes lugares. Entonces, cuando uno piensa en la diáspora o dispersión, uno piensa que se desaparecieron las 10 tribus. ¿Cómo es posible que aparezcan 144.000 acá
si hay 10 tribus desaparecidas, perdidas? Y aquí está la clave. Lo vamos a buscar. Segunda de Crónicas, en el mismo libro de Crónicas, capítulo 11, versículos 13 al 16. Dice así. Estoy en el Apocalipsis. Libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 11, versículos 13 al 16. Dice así. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel, o sea, en toda esta zona que ya estaba dividida, en todo Israel, se juntaron desde todos los lugares de donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos, sus posesiones, y venían a Judá, a Jerusalén. O sea, empezaron a dejar todas sus posesiones, todas sus tierras, todo lo que tenían lo dejaron botado. ¿Para ir a dónde? A Judá. ¿Quiénes eran estos? Los levitas, que estaban en todas distribuidos en las distintas tribus de Israel para poder servir a Dios. Y dice, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los habían excluido del ministerio de Israel. Jeroboam era el rey que se había constituido rey, que también le habían hablado por profecía, pero se rebeló contra Dios. Se llamaba Jeroboam, ¿ok? Y este era Roboam, el rey de Judá y Benjamín. Roboam, con M al final. Entonces los había excluido los sacerdotes y él puso sus propios sacerdotes en las 10 tribus. Y designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos, o sea, tras los levitas, tras aquellos, también de todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Yahweh, el Dios de sus padres. Así fortaleció el reino de Judá y conformaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. O sea, hoy estuvieron en la ley de Dios por 3 años, pero toda esta gente vino del reino del norte al reino del sur. ¿Vinieron de cuáles? De todas las tribus de Israel. O sea, cuando los sacerdotes, los levitas, dejaron sus posesiones, dejaron sus hogares, todo este grupo vino con los sacerdotes. Este grupo nunca se perdió. Aun cuando vinieron los asirios y destruyeron y saquearon y se llevaron cautivos y los dispersaron y vino la diáspora, este grupo de las 12 tribus jamás se perdió. Y como no se perdió, aparece nuevamente en este lugar. Aparece en el tiempo en que ellos en Apocalipsis lo están contando. Pablo dice que las 12 tribus esperaban la redención de Israel en su tiempo. En el libro de los Hechos, capítulo 26, Pablo hablando, dice que las 12 tribus esperaban, estábamos esperando al Mesías, estamos esperando la redención. No dice esperaron, como en tiempo pasado, como que si esas tribus ya no existieran, sino que en el tiempo de Cristo el apóstol Pablo confirma que esas tribus existían y no se habían desaparecido. Entonces, cuando hablamos de las 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel, vemos no solo en Crónicas, porque aquí tenemos Crónicas 11, 13 al 15, en el mismo libro de Crónicas, más adelante, ya habían pasado varios años, había otro rey en Israel que se llamaba Asa. También dice, 15, segunda de Crónicas 15, 9, dice así: después reunió a todo Judá y Benjamín y con ellos los forasteros de Efraín y de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él, con el rey Asa. Habían pasado los años, ya Roboam había muerto, ya no estaba en el poder, el que estaba ahora era otro rey que se llamaba Asa, en el reino del sur, Judá y Benjamín. Y como muchos de los que todavía estaban en Israel en aquel tiempo, vieron que Dios estaba con Asa, se pasaron, o sea que ya se había pasado un grupo primero, cuando se dividió el reino, y ahora se acaba de pasar un segundo grupo. Y se cae la pizarra. Se cayó la pizarra. Se acaba de pasar un segundo grupo al reino del sur, que es Judá y Benjamín. Vamos a leer entonces nuevamente el Apocalipsis. Capítulo 7, versículos 1 al 8. Entonces tenemos capítulo 7, versículos 1 al 8, que tenemos aquí los 144.000 sellados de todas las tribus de Israel, ¿verdad? Amén. De las 144.000 de todas las tribus de Israel. Lo voy a corroborar ahora de que los judíos estaban ahí en Israel en el tiempo de Pablo. Hechos 26, 7. El libro de los Hechos,
capítulo 26, versículo 7. Capítulo 26, versículo 7. Dice así: promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, le dice al rey: oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué le está diciendo? Que las 12 tribus estaban esperando, que ellos tenían esa esperanza, que las 12 tribus están vivas, que nunca se perdieron. Entonces, en el tiempo de la diáspora, cuando los asirios sacaron a Israel, quedaron judíos en Judea y Benjamín, en el reino del sur. Y esos judíos, a través de la historia, incluso cuando fueron cautivos a Babilonia, que el rey Nabucodonosor se los llevó cautivos a Babilonia, aún así había un remanente de las 12 tribus de Israel que Dios siempre guardó. Dios siempre se guarda un remanente, pequeño, grande, Dios siempre se guarda un remanente. Cuando vino el tiempo de que Esdras volvió con un grupo de judíos, de miles de judíos, dentro de esos miles de judíos, estaban las 12 tribus de Israel. En el tiempo de los romanos, que estaban dominando sobre Israel, en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, claramente dice, y la palabra es inspirada por Dios, que estaban las 12 tribus de Israel. Entonces siempre las 12 tribus han sido mantenidas a través del tiempo, nunca se perdieron, siempre se han mantenido. Por eso cuando vemos en el libro de Apocalipsis que Dios levanta 144,000 siervos escogidos, porque no son cualquier persona, son hombres que Dios escogió y le puso un sello espiritual en su frente, el sello que no se puede ver, nosotros no lo podemos ver, pero le puso un sello porque no son cualquier persona, son personas escogidas por Dios para predicar en ese tiempo de gran tribulación que va a venir calamidad sobre toda la tierra, para que se conviertan al Dios verdadero, al Dios vivo, al Dios creador de todas las cosas, y no sigan adorando la criatura. Van a ser siervos que van a ser perseguidos, van a ser siervos que van a predicar, mucha gente va a creer en ellos. Y mira esto, para que tenga una idea, ¿de dónde son entonces estos 144,000? De Israel, de las 12 tribus de Israel. Mira el versículo 9 del libro de Apocalipsis. Mira lo que va a pasar con la predicación de estos 144,000 que Dios ungió. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. El apóstol Juan, cuando ve esta visión de esta gran multitud, no está diciendo una multitud pequeña, él dice que vio una gran multitud de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. ¿A dónde los vio? Arriba en el cielo. Estaban arriba en el cielo. Entonces dice así: y clamaban a gran voz. En versículo 10, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, a Jesucristo. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, de los 4 seres vivientes, y se postraban sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios. Todos los que estaban alrededor del trono, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, todos los ángeles se adoraron, se postraron y adoraron al que está en el trono y al Cordero, el Padre y el Hijo. ¿A quién adoraron? Al Padre y al Hijo, al que estaba sentado, y al Cordero. Ok, seguimos diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza sean para nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces ahí ellos dicen, hacen la unión. El Padre y el Hijo los identifican como un solo Dios. Como cuando Jesús se identificó en el libro de Mateo 28, versículos 18 y 19, dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre singular del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, plural. Pero el nombre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo usó como una unión, como un todo, un solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios. Lo usó en singular, mas sin embargo lo dijo en plural. ¿Okay? Aquí pasa exactamente lo mismo. Ahora, yo le dije: Señor, tú lo sabes. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han salido? Mira, no son la iglesia. El apóstol Juan no los conoce. Dice: estos que están vestidos de ropa blanca. ¿Cuál es? La gran multitud que él acaba de ver ahí. Viene uno y le pregunta: ¿quiénes son? ¿Esta gran multitud quién es? Entonces esta gran multitud no es la iglesia.
Pues la iglesia está representada en el apóstol Juan, perdón, que está en Apocalipsis. Está representada en él y le pregunta quiénes son. Y él que dice, mira la respuesta de él. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Le está diciendo, yo no tengo idea de quiénes son. Pero tú sí, Señor, tú lo sabes. Pablo no sabía quiénes eran. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En la gran tribulación, cuando la iglesia sea llevada al cielo, cuando la iglesia sea en el rapto de la iglesia sea llevada al cielo, y la gracia de Dios vuelve a Israel, y Dios mande a estos 144.000 a predicar, multitud de gente que nosotros no sabemos todavía qué trato de Dios tiene con ellos, se va a convertir a Cristo. Va a entender que Jesucristo es el Señor, el Salvador, el que vino, murió y resucitó al tercer día. Y que el que está tratando de gobernar el mundo es el anticristo. Y los van a matar por su testimonio. Ahora, nosotros no nos queremos quedar en la tribulación. Yo no quiero que me maten, yo no quiero que me corten el cuello. La verdad es, yo no quiero que me pongan una navaja ni nada por el estilo. Yo me quiero ir antes. Además, ¿qué pasa si viene un huracán? O si viene un terremoto como lo que están ocurriendo hoy día y me muero sin ni siquiera dar testimonio. ¿Cuál es la posibilidad de salvación para aquellos que son la iglesia y que se queden? La posibilidad es mínima. Por eso la iglesia no puede estar jugando al parque, como que si estuvieran niños en el parque. La iglesia tiene que tomar conciencia que estamos a un paso que Cristo se la lleve, a un paso que venga el rapto, a un paso de que nos vayamos a la gloria en la presencia de Dios. Y lo que viene a la tierra es un sufrimiento tan grande que no lo podemos imaginar. En ese tiempo de sufrimiento, Dios por su gracia va a volver a extender su misericordia y lo va a hacer con una predicación fuerte, que estos hombres no van a tener otra opción que dar su vida, y esos son los que están ahí. Entonces tenemos los 144.000 que son de las 12 tribus de Israel, pero tenemos esta gran multitud que sale en el tiempo de la tribulación por un sacrificio que han hecho de creer en Cristo y no negarlo, al punto de morir, al punto de que los maten. Juan no sabía quiénes eran. ¿Por qué? Porque no son la iglesia. Le dice, ¿quiénes son estos? Juan dice, no sé. ¿Por qué? Porque tú, Señor, tú lo sabes. ¿Por qué no son? Porque la iglesia ya está en el cielo. Entonces esta multitud sale, es una multitud separada de la iglesia, pero también es salva. ¿Ok? Ahora, por eso están delante del trono. Lo voy a leer de nuevo, 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante de Dios, del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. El extender el tabernáculo significa gracia. En la antigüedad, en los antiguos reyes, para poder llegar al rey, el rey tenía que extender el tabernáculo. En el libro de Esther lo podemos ver. Si el rey no extendía el tabernáculo en aquella cultura y alguien llegaba a su presencia, lo mataban. Si el rey no extendía el tabernáculo. El extender el tabernáculo significa que están perdonados, que hay gracia, que pueden venir al altar. ¿Ok? Ahora, versículo 16. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ahí empezamos el capítulo 8. Entonces quiere decir, cuando esta gente llegue arriba al cielo, el mismo Señor Jesucristo los va a pastorear y los va a llevar a fuentes de agua de vida. No son las fuentes de agua que tenemos acá, definitivamente. Y el mismo va a venir, el mismo Señor va a venir y les va a limpiar, enjugar, limpiar, consolar por el llanto, por el sufrimiento. Porque arriba en el cielo vamos a tener gloria. Arriba en el cielo no va a haber calor, no va a haber hambre, no va a haber sed. Vamos a estar en la presencia de Dios en un estado de gloria y de felicidad y de paz por toda la eternidad. Entonces la iglesia no puede estar jugando al jardín o en el parque como niños en el parque. La iglesia tiene que tomar conciencia de que esta noche puede venir Cristo por su iglesia. Puede venir mañana, puede venir en un año, nadie lo sabe. Pero estamos así de cerca de que Cristo se lleve la iglesia. Amén. Amén. Vamos a orar. Voy a hacer una pequeña oración para que este medio estudio, medio prédica, se cale fuerte en nuestros corazones y podamos entender dónde estamos parados. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret te doy gracias porque tú eres bueno, porque tú eres santo, alto, sublime, Dios glorioso, Dios poderoso, Dios real, Dios fuerte, Dios valiente. No hay nadie como tú.
eres exaltado, eres bendito por los siglos y desde la eternidad hasta la eternidad, y toda la creación cuenta tu gloria, cuenta tu señorío, tu grandeza, tu bondad, tu misericordia. En el nombre de Jesús te pedimos que esta palabra se cale fuerte en nuestro corazón y que todas aquellas personas que puedan ver esta palabra, Señor, que sean tocadas a través de tu Espíritu Santo, que tú toques sus corazones y puedan venir delante de ti arrepentidas y decirte: Señor, perdóname. Señor Jesús, te doy mi corazón, te doy mi vida, te pido que perdones mis pecados y quiero confesarte como mi único Rey, mi Señor y mi Salvador, y seguir tu camino. Te pido que cada persona que vea esta palabra, Señor, a través de un video, Señor, entienda que solo tú eres Dios y que solo hay salvación a través de ti, porque tú, Jesús, dijiste claramente que tú eres el camino, no un camino, sino el camino, el único camino, la verdad, no una verdad, sino la única verdad, y que tú eres la vida. No una, sino la única vida, la vida eterna eres tú, Jesús. Y que lo entiendan. Te pido que sanes a aquellos que están enfermos. En el nombre de Jesús, que derrames tu Espíritu Santo para sanar a mucha gente. Que tenga fe en que tú le puedes sanar a través de este video, Señor. Porque la gloria, la honra y la alabanza son para ti. Porque tú eres el que trae la sanidad. Ciertamente uno simplemente ora, pero tú eres el que hace la obra. Gracias, bendito Rey. Cala esta palabra en nuestro corazón profundamente y podamos vivir una vida íntegra y en santidad delante de ti. Bendito Rey, en el nombre de Jesús. Amén.